Realizar el alzado una vez practicado un corte al cuarto, así como la planta completa del cuerpo de cada figura. En este caso, en la parte izquierda tenemos, como se ve, una pieza formada por un elemento, digamos, que crece longitudinalmente en este sentido y otro a una altura respecto a la anterior, pues que crece en este otro sentido longitudinalmente. Bien, el corte al cuarto en este caso sería cortar por un plano que viniera coincidente una de sus trazas con este eje X y la otra con este eje Y. Y se trata de representar el cuerpo, el alzado de ese cuerpo y la planta. Lo primero que haremos será, a partir de esta figura, imaginarnos la que tenemos en la parte derecha o intentar obtenerla, imaginando cómo iría la acción de esos planos sobre la pieza. Ya se sabe que sometemos a piezas a cortes para indicar o expresar de una manera clara su interior. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos este elemento quitado la parte delantera y este otro la parte también delantera derecha. Bien, una vez representado y visto cómo sería la pieza cortada al cuarto en perspectiva, que es una forma de interpretar el dibujo, pues nosotros lo que haríamos sería ver cómo quedarían las proyecciones diédricas de esa pieza. Dejamos aquí en la parte izquierda el resultado de esa acción y aquí en la parte derecha tenemos la planta completa, habiendo tomado las medidas, como siempre, al ser isométrica, pues si se hace con reducción, deshaciendo la reducción, o si es sin reducción, tomando medidas directas sobre los ejes, y luego el alzado tendríamos aquí el corte correspondiente. Aquí hay que hacer una indicación interesante. Primera es que al mirar desde aquí, desde la parte izquierda, o sea, al tomar el alzado según esta dirección, vemos que esta curva del alzado se ve aquí según una línea. Evidentemente, nosotros ya se sabe que cuando hacemos un corte representamos la parte que está en contacto entre el plano de corte y la pieza y lo que queda detrás de la pieza, proyectado sobre la correspondiente vista o proyección. Entonces, en este caso, ya digo que esta parte de la circunferencia que se ve por aquí detrás, después del corte, pues se proyecta aquí según un tramo lineal. Bien, otro tema interesante, pues para que quede claro que esta parte de este taladro es idéntica a esta, obsérvese que el plano de corte afecta al plano del taladro aquí, pero digamos que al proyectar desde la parte izquierda no se apreciaría que este taladro es pasante. Y entonces lo que hemos hecho ha sido un corte parcial, indicar con un rayado aquí pequeñito, indicar la línea esta que marca el radio, desde aquí hasta el centro sería el radio, que corresponde al radio de esta circunferencia de aquí. Se ha hecho el corte al cuarto y además un corte parcial, para que se aprecie, ya digo, porque insisto, al no pasar el plano de corte por este elemento ni por este, en el alzado, no pasar en el alzado por esos elementos, no sabemos si estos taladros son pasantes o no. Por eso es por lo que hemos hecho este corte al cuarto. Y luego hay otro detalle interesante, y es que al proyectar desde aquí, claro, la pieza real es la completa, la que hemos explicado anteriormente, la que hemos visto inicialmente, pero al hacer el corte vemos que, proyectando desde aquí, tendríamos que ver en teoría una línea recta que fuera coincidente aquí con el eje, que sería el alzado correspondiente a todo esto que está en este plano. Bueno, pues por convenio eso no se representa, como se sabe, y se dibuja simplemente la línea de ejes. La planta, aunque aquí hemos dado el corte, se recordará que debe representarse la planta completa, puesto que la pieza es la que tenemos aquí representada en la parte izquierda, evidentemente. O sea que nosotros queremos fabricar en fin, analizar esta pieza, pero es la pieza completa. El hecho de que demos un corte es una orientación, una ayuda a la hora de interpretar el interior de las piezas. Otro detalle interesante a mencionar es que obsérvese que aquí en la planta hay un tramo de línea oculta, que sería esto de aquí y otro aquí, y luego esta otra circunferencia que aparece aquí de línea oculta, que sería la que corresponde a este diámetro, que sería esta que está aquí, esta curva, esta sería la oculta que me lo tapa esta placa de aquí arriba. En planta se hacen las ocultas, sin ningún problema, puesto que esa planta no ha sido cortada. Lo único que debemos recordar es que cuando una pieza en una proyección se representa cortada, de cualquier tipo o con cualquier tipo de corte, nunca se dibujan las líneas ocultas en esa proyección. O sea que aunque aquí haya líneas ocultas, en el alzado no se dibujan. Observe también otro detalle, que aquí en la parte izquierda hemos representado la pieza, el alzado de la pieza completo, sin haber sido cortado. Y hemos dibujado esta línea de ejes, pues para indicar que al ser simétrico respecto al eje con respecto a esta, pues que existen ahí, este se corresponde con este taladro y este se corresponde con este taladro.
Los cortes al cuarto, como se sabe, sabemos que la parte de la derecha sería igual a la parte de la izquierda y por eso solamente representamos cortada una cuarta parte de la pieza. Presentamos ahora otro caso, aquí en la figura de la parte izquierda de la pantalla, y vemos que tenemos esta pieza. Como se puede ver, aquí hay muchos elementos en discontinuo que, si tuviéramos que representarlos en diédrica o acotarlos, pues no podríamos, porque como se recordará, las líneas ocultas pues no se acotan en dibujo industrial en la normativa española. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso sería un corte al medio, es decir, cortar la pieza por la mitad, dado que la pieza es simétrica respecto a ese plano, digamos, paralelo al alzado. Aquí en la parte derecha hemos dibujado la pieza cortada, la pieza en perspectiva cortada, para hacernos una idea cómo sería, y entonces vamos viendo, pues, estas curvas que están aquí discontinuas, pues aparecen aquí ya continuas, puesto que estamos viendo cómo ha quedado la pieza después de ser sometida al corte. Normalmente, como se sabe, quitamos la parte delantera, es decir, la parte de la pieza que queda por delante del plano de corte. Una vez hecho esto, vamos a hacer el alzado y la planta de esta pieza tomando el corte que hemos representado. Aquí en la parte izquierda hemos puesto la figura después de haber sido cortada en perspectiva y aquí el alzado y la planta correspondientes. Obsérvese, como hemos dicho antes, pues que aquí, a esta altura, esta línea y todas estas que salen de aquí se ven aquí confundidas en una línea, digamos, horizontal, que corresponden a este plano horizontal que corresponde a esa zona. Y luego esta línea que tenemos aquí corresponde a esta y la simétrica aquí, que sería la que al pegar el corte aquí en la planta, si lo hacemos aquí indicado, pues claro, representamos aquí proyectado lo que queda de contacto entre el plano de corte y la pieza y lo que queda detrás de la pieza. Por tanto, esta línea que sale de este punto y esta otra corresponden a esta y a esta, que no se sitúan en el plano de corte, como se puede ver, están detrás, pero sin embargo hay que representarlas, porque ayuda a la interpretación. Aquí podemos ver que al ser este un taladro ciego con esta forma de semiluna, pues de alguna manera esta es la representación del taladro ciego, es decir, nos permite determinar esta altura para tenerla aquí de una manera claramente representada. Lo mismo ocurrirá aquí con esta línea horizontal que corresponde a la vista del alzado de la circunferencia que parte de este punto y termina en este, la semicircunferencia correspondiente. En este caso de la figura aquí presentada en el centro de la pantalla, se puede ver que estos elementos significativos de la pieza, con sus cosas internas marcadas a través de líneas ocultas, estos elementos no se sitúan todos ellos en un plano paralelo al alzado, sino que el plano en el que se sitúan estos hexágonos está por delante del plano en el que se sitúan estas circunferencias o estas otras. Entonces esto sería lo que llamaríamos corte por planos paralelos. En tiempo se llamaban corte quebrado o sección quebrada. En este caso, en la actualidad, se llaman corte por planos paralelos. ¿Por qué? Porque utilizamos varios planos de corte paralelos entre sí y paralelos al alzado y serían este corte AB, de B a C irían perpendicularmente, de C a D, de D a E perpendicularmente y de E a F. Es decir, elegimos una serie de planos que, siendo paralelos al alzado, se encuentran, digamos, en distintas profundidades. Aquí en la parte derecha se ha hecho en tamaño reducido cómo quedaría la pieza después de haber sido sometida a ese corte por esos planos paralelos. Y ahora de lo que se trata es de representar el alzado y la planta con con este tipo de corte específico. Aquí tenemos en la parte izquierda un poquitín ampliada la figura que hemos comentado hace un momento, ya cortada, y la planta completa, y obsérvese que sobre la planta hemos indicado las letras específicas del plano de corte. Aquí, en la parte del alzado cortado, pondríamos corte AF. Faltaría eso, no está indicado aquí, pero es que va desde el A al F. No se pone ABCDF, sino se pone corte AF. Bien, y entonces, bueno, pues como se puede ver, hemos cortado por este plano y hemos hecho aquí el alzado con ese corte. Aquí hemos cortado por este plano y tenemos la representación, que obsérvese la correspondencia aquí, digamos, con esta vista en perspectiva, y en este otro caso tendríamos lo mismo. Aquí hemos dibujado estos ejes que corresponden a el eje de este cilindro y el de este otro cilindro. Siempre que se puede, dibujaremos ejes, porque los ejes son unas referencias muy interesantes a la hora de interpretar la pieza y a la hora incluso de su fabricación, puesto que el mecanizado de esas piezas en muchas ocasiones se realiza tomando como referencias esos ejes.
En la normativa antigua de hace unos años se seguía el criterio de que cuando hay un corte por planos paralelos se establecía un desfase en este rayado a 45 grados, un desfase justo donde se producía el cambio de los planos, la posición de esos planos en profundidad. Obsérvese que aquí hay, si se observa esta zona, hay un desfase en el rayado y aquí hay otro. En la actualidad eso se admite que no hace falta, no es necesario el hacer ese desfase y se hace el rayado continuo y ya está. Como siempre, como se puede ver, pues todo se tiende a la simplificación en las representaciones.